Bueno amigos, aquí tenemos una Ford EcoSport. Este es 2017, modelo 2017. Aquí, como podemos ver, tiene un kilometraje de 101.000 kilómetros. Y a continuación el ruido, vamos a escuchar atentos. Bueno, ahí nos sale. Ahí se alcanzó a escuchar. Vamos a poner la cámara en la parte inferior para que lo podamos escuchar mejor. Bueno amigos, como podemos escuchar, se siente ruido cuando se gira el timón. De esta forma. Ahora verifiquemos cuál es la causa. Listo amigos, vamos a intentar reproducir la falla ahora en el sistema de suspensión trabajando. En la dirección pues verificamos también la suspensión. Aquí vemos que el ruido es causado directamente en la cabrilla de la dirección. Por eso me voy a enfocar en el brazo axial y sus componentes. Aquí veo que la llanta me hace también un movimiento extraño, o sea que la falla es más evidente de lo que se puede apreciar. Aquí vamos ahora a enfocar este componente que está afectado, que es el terminal de la dirección. Aquí lo vemos como tiene esta holgura excesiva. Amigos, este componente que estamos viendo aquí no es original. Este es un terminal de dirección convencional genérico, por decirlo así. No queda bien el buje central, por lo cual este queda girando en su eje interno. Aquí ya desmonté el terminal de la dirección y este como tal, este centro de buje es muy delgado para el ojo de este y por ende causa ruido al girar la dirección. Este ruido se relaciona mucho también con los daños de la botella de la dirección, por eso es importante siempre descartar qué componente es el que causa el ruido. Espero que haya sido de ayuda este video para ti. No olvides suscribirte a mi canal y compartir. Gracias.